Shalom. Shalom, shalom. Qué Bien. bueno que estamos una semana más. Otra semanita en esta edición de los comentarios con David y Janet. Así mismo. Con Con el, el coge. y la cojena. Eso es un título que nuestro more Walter le dio a mi amada esposa. Es un chiste interno aquí en la congregación Catedral de la Fe. Sí. Entonces, hoy vamos a repasar los comentarios de la parasha número 20. Wow, qué rápido. Se va demasiado rápido el tiempo. Demasiado. Ya estamos por la 20, Dios mío. Pero lo interesante, amada, que fíjate, en casi todas las parashas que hemos dado, o parashot, no terminamos la primera aliyah. No terminamos. Entonces que para cubrir a toda la Torah y estudiarla bien toma tiempo, ¿ok? Y eso es una de las cosas que queremos que se den cuenta. Pues no sé, esta aliyah significa, ¿qué significa esta aliyah? Mandarás. Mandarás. Eso es como que dar una orden. Exacto. Una orden Vas a dar una orden. y es Elohim que está dando esa orden. Así Y vamos a cubrir unas cuantas cositas bien interesantes y quizá va a ser un poquito, yo no sé, yo diría como amargo, dependiendo de la persona y qué grado de libertinaje tienen las personas, ¿ok? Pero nosotros no vamos a poner nuestro punto de vista, vamos a poner el punto de vista de la Torá y lo que nos enseña. Y ustedes llegan a sus propias conclusiones, porque no estamos aquí para marronearle un concepto o una creencia, no. Estamos aquí para educar, presentar la información y ustedes mismos entonces van a hacer sus propias decisiones. ¿Okay? Porque el que cambia es Hashem, no es el humano. ¿Okay? Pues entonces, aquí les presento los aliyots. Ahí tengo un disparate que dice aliyas. Y es un disparate de Spanglish hebreo. Span hebreo. Que es aliyot. Que yo es no plural. me había fijado. Ahora mismo es que me di cuenta. ¿Okay? Pero ahí les presento los diferentes aliyot, la haftará y las escrituras apostólicas, o Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Okay? Recuerden, cada aliyot se lee uno cada día. Entonces, durante la semana cubre los 7 aliyot. Y pueden incluir cualquier día el haftará y las escrituras apostólicas. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver aquí 6 mandamientos, ¿ok? Y vamos a ir bastante, no tanto en detalle, pero vamos a cubrir bien algunos elementos del aliyote. Y aquí, si vemos el primero, que es que dice el misvot 91, encender la menorá en el santuario. Es un mandamiento hacer eso. Pero hay unas especificaciones en tiempo, ¿ok? Que se tiene que cumplir. Y hay que los kohanim, los sacerdotes, usen ropa especiales. Y que el pectoral no se suelte del efod. ¿Ok? No desgarrar el meil, vestimenta superior de los kohanim, específicamente el de somos sacerdote, que los kohanim o sacerdotes coman la carne de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, y quemar el incienso en el templo. No es tan simple como lo está leyendo. Hay un nivel de profundidad en la cual Elohim nos explica cosas bien bonitas y preciosas de acuerdo a esos misvot. Utilizar 6, sí. Y el Talyak Mitzvot, el libro, tiene unas explicaciones bien buenas. Sí. Que deben adquirir ese libro en su formato PDF para que así lo puedan leer también. ¿Okay? Aquí están los recursos que
que utilizamos, otra vez el Jewish Study Bible, el Kayak Mitzvot, Ancient Israel in Egypt and the Exodus, y la Torah, versión castellana de Mordecai Edery. También utilizamos la Mishnah, el Talmud, los comentarios del Dr. Capelad, que se encuentran en messianictorah.org, y las notas bíblicas del Dr. Thomas Constable, que se pueden conseguir todito de ellos, de cada libro de las Escrituras Santas, en academia.edu. ¿Ok? Antes de empezar, vamos entonces a hacer la bendición del estudio de la Torah. Mi amor, tú lo haces en español y yo lo hago en la fonética hebrea. ¿Ok? Esta bendición a mí me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta porque no, cuando digo y nos ordenas involucrarnos, tú sabes, eso es como que yo me siento obligada a que tengo que hacerlo. Sí, sí. Y esa es la idea. Esa es la idea. Sí, y la cosa es que leer no es lo mismo que involucrarte. No, claro que no. Leerle cualquiera. Sí. Pero involucrarnos en las palabras de la Torah, eso toma y me encanta. Llegó la pregunta y quiero hacer la aclaración que ¿por qué nosotros hacemos esta bendición y no hacemos la que usualmente se utiliza en la sinagoga antes de la lectura de una aliyá o de los diferentes aliyá en el servicio? Por eso mismo, porque como no estamos leyendo la escritura, es la Torah, ¿ok? Pues entonces esa bendición, pues entonces como que no está en su sitio. Pues entonces esta bendición es específicamente para el estudio de la Torah. Hay muchos casos que entonces hacen esta bendición primero, entonces la otra después. Pero nos quedamos con esta para que así puedan leerla. Okay. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torá. Baruch Hashem. Amén. En la fonética hebraica está lo siguiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav vetzivanu la'asok bedevrei Torah. Amén. Amén. Pues entonces ahí empezamos ahora. Vamos a ver qué nos dice el resumen. Pero antes. Mira lo que yo tengo aquí. ¿Sabes lo que es esto? Aceitunas. Una aceituna, ¿saben rica? Ok. A mí me encanta. Hay gente que no le gusta. Yo sé, yo no sé por qué, a mí me encanta. A mí me han enseñado desde pequeño comer las aceitunas. A mí también. Si son las grandes, me las como como una manzana. Bien ricas que saben. Bien ricas, sí, y medicinal. Traemos las aceitunas, y perdona que estoy aquí con unos monchis de aceituna. ¿Ok? Bien rica. Traemos las aceitunas porque vamos a hablar de aceitunas. Vamos a hablar de aceitunas. Exacto. Mayormente dirigido o que tiene que ver con el aceite de oliva que se utiliza para el aceite para la menorá. Okay. So, ¿qué nos dice qué nos dice el resumen, mi vida? Los hijos de Israel tendrán que traer aceite de aceitunas machacadas para el alumbrado que tendrá que ser encendido por Aarón y sus hijos por todas las generaciones, y arder de la noche a la mañana. Aarón y sus 4 hijos tendrán que acercarse a Moshe para ser sacerdotes para el Eterno. Todos los que han recibido el espíritu de sabiduría harán vestiduras de santidad para Aarón, para que sea consagrado como Cohen para el Eterno. Un pectoral, un efod, un manto, una túnica, un gorro y una faja. Tendrán que hacer vestiduras sagradas para Aarón y sus hijos. Usarán el oro, la lana azul, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino para hacer el efod. Tendrá 2 hombreras y un cinto para embellecerlo. Tendrá 2 piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas.
según el orden de nacimiento, 6 nombres en cada piedra. Serán grabadas como un sello y serán rodeadas con engastes de oro. Servirán como piedras de remembranza de los hijos de Israel cuando Aarón los lleve sobre sus hombros. Eso está interesante. Y vamos a tocar un punto bien importante con el tema de vestimenta. Oh, ¿Ok? Porque la cuestión, cuando estamos ante la presencia de Hashem, tenemos que tener eso en nuestras mentes. sí. Y tenemos que estar conscientes de lo que tenemos puesto. Aquí les presento un árbol. Es un árbol. Árbol, ok, se me fue otra vez. Eso fue el programa de Word que me lo hizo la corrección automática, pero ya sabe cómo son estas cosas. Por lo menos no soy el único que hace ese tipo de error. Pero ahí están los árboles de olivo, que esto es en Jerusalén, precisamente en el monte de Getsemaní. ¿Okay? Y se ven bien interesantes por las sí, raíces y todo eso. sí, sí. Y vamos a entrar un poquito en detalle de qué es lo que es el olivo. ¿Okay? La parashá Tetzaveh, pues, empieza en el 27:20. ¿Ok? Y nos dice que Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11:16a. Hashem te llamó, olivo frondoso y bello, con hermoso fruto. Y hay una razón por qué Hashem llama a Israel un olivo frondoso. Y bello. Y bello, exacto. O sea, que tenemos que escuchar todos esos detalles para saber qué Hashem siente por su pueblo. Así mismo. ¿Ok? Ok, aquí tenemos el alpechín, ¿ok? Que es una de los byproducts que sale cuando uno machaca El oliva. la aceituna. La aceituna. ¿Ok? Y entonces, para que estén claros qué es lo que es el alpachín, ¿ok? Porque si vemos aquí, ¿ok? Una de las cosas de las cosas que sobran es esto. El alpachín es un líquido oscuro de color negro que tiene un olor muy desagradable. Se trata de la mezcla de agua que es usada para lavar las aceitunas y del agua que las propias aceitunas tienen, por lo que se compone de un 83% de agua, así como de un 15% de materia orgánica y finalmente de un 1% de minerales. Cuenta con un sabor bastante amargo y su aspecto es brillante. Entre sus características principales destacamos las siguientes características. Su pH cuenta con un valor bajo que se sitúa en el número 5. ¿Okay? So, no tiene un balance de pH bueno. ¿Okay? Cuenta con un alto nivel de azúcares. No es apto para diabéticos. No. ¿Okay? Entre los minerales destacamos tanto el fósforo como el magnesio y el nitrógeno. Se trata de un producto que es bastante contaminante. Interesante esto. Hace muchos años se solía tirar tanto a los ríos como a las alcantarillas. Pero hoy en día está totalmente prohibido. Primero debe ser depurado y tratado para luego puede ser usado. ¿Okay? So, este es uno de los productos secundarios que salen cuando uno machaca la aceituna. ¿Okay? Fíjate que primero te habla que es un árbol frondoso, Sí, lindo, sí.
que tiene buenos frutos. Entonces, el fruto como tal, que es lo que tanto nos gusta, esto que es lo que tanto nos gusta, eso tiene algo contaminante. Sí, sí. Interesante. Interesante. Y podemos aplicar eso de 20.000 formas. ¿Ok? Cuando el producto del olivo son varios, está el aceite, hay otras cosas que se hacen con olivo. Sí, sí. Y hay que primero lavarlas y sacarle todo eso para poderla utilizar. Exacto. Y para usarlo como ¿cómo se dice? Un combustible Ujú. para la menorá y quizá para otras lámparas que se utilizan dentro del pueblo. Tienen ¿Ok? que ser purificados, Tiene que ser como purificado. nosotros, Exacto. Y machacado. que venimos de allá, Ah, de otros campamentos con tantas cosas encima, pues mira, ahí el Padre nos tiene que machacar para que para que toda esa cosa negra salga salga. y Oh, entre yes. lo nuevo que es la Torah. Exacto. Y sale lo que sale es algo utilizable Exacto. por Hashem. ¿Ok? Amén. El Midrash Shemot Rabbah tiene un punto bien interesante sobre el olivo también. El Midrash nos dice que destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así, el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamikdash, el templo sagrado, iluminaba el mundo entero. Wow. Fíjate que llamar a el pueblo Uh-huh. un olivo, aquí estamos viendo, el Midrash nos da un detallito que nos está mostrando cómo es que Hashem piensa de Israel, por llamarlo un olivo. Uh-huh. Increíble. Y la similitud que hay con el pueblo de Israel. Sí, sí. El Talmud también nos da unos detallitos que dice lo siguiente. El Talmud explica que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces cada año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas. Y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá, el candelabro, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y finalmente fueron molidas con piedras de molino. El aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. Interesante, pues entonces vemos que el aceite de la menorá era la primicia del proceso de crear el aceite. Exacto. Lo primero. Lo primero que se sacaba. No lo segundo, ni lo tercero. La menorá no al día 24 horas. ¿Okay? Hay diferentes puntos de vista en esto. Nosotros nos vamos a quedar en lo que dice la Torá, ¿okay? Porque la Torá nos da un detallito de
el tiempo cuando se encendía Exacto. y se limpiaba la menorá. ¿Okay? La menorá no ardía a las 24 horas del día. Solo se encendía una vez por día. En la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió nuestro Mashiach Ben Yosef Yeshua. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. ¿Okay? La misma palabra se encuentra en Éxodo 29:42 y número 28:6, donde se habla del sacrificio diario continuamente. ¿Okay? En Éxodo 25:30 la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. Y eso tenía que suceder continuamente. No es que es perpetuo. No es que la menora estaba prendida todo el tiempo, sino Exacto. que se prendía a una hora, Sí, todo el tiempo a una hora, entonces al otro día, o sea, es Bueno. continuo el prender la menora sí. en ese momento. Que hay que ser consistente todos los días con ese proceso. Exacto. Y ahí entonces se limpiaba la menora, las vasijas que tenían el aceite, y se preparaba para entonces encenderse otra vez Al otro día. al otro día. ¿Okay? Pero como vamos a ver, hay sus opiniones. ¿Okay? Aquí le presento el hebreo con la traducción en inglés y la pronunciación hebraica. Y la palabra que se utiliza para continuamente o en inglés always es tamid. ¿Ok? Ahí está en la parte inferior izquierdo. Y eso es el número de Strong's 8548. ¿Ok? Ahí pueden hacer sus investigaciones. La Torá, con los comentarios de Mordechai Edry, explica sobre la palabra tamid, ¿ok? Continuamente o siempre. Nuestros sabios divergen en cuanto al significado de la palabra tamid. De acuerdo con Rashi, esto quiere decir que la menora estaba encendida únicamente de noche y no permanentemente, mientras que otros comentaristas sostienen que el Ner Maharabi, que era la lámpara central, quedaba encendida a perpetuidad. Y de ahí que hasta nuestros días en la sinagoga haya un Ner Tamid, o una luz perpetua, pendiendo sobre el Aarón HaKodesh, el arca de la Torah. En las sinagogas tradicionales, el Ner Tamid sigue siendo alimento por aceite, tal como era en el Mishkan, tabernáculo, y más tarde en el Bet Hamikdash. Estamos viendo dos diferentes opiniones. ¿Cuál es? Bueno, como no estábamos ahí para hacer un selfie o coger un retrato de lo que sucedía, no sabemos exactamente, pero sí sabemos que se limpiaba y se encendía todos los días. ¿Okay? Si la luz del centro era perpetua, la única referencia que tenemos es de el Talmud, el Mishnah, que nos dice, y Rashi que comenta sobre eso mismo. Pero hay un proceso de prender y limpiar y entonces volver a prender. Exacto. En el 27-21, en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hashem, desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Y ahí es donde vemos desde la tarde, hasta desde la Erev, ¿okay? Hasta la mañana. ¿Okay? Ahí la Torah es bien clara. Solamente tenemos que verificarlo en hebreo y va a decir eso mismo.
¿Ok? Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo al día durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la entera noche más larga del año. La cantidad necesaria por lámpara era de medio log, que corresponde a 0.15 litros o una parte, no sé cómo leerlo, A del 125th 125th gallon. de un galón. Exacto. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol, en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas. Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. Interesante eso. Se mantenía iluminado mientras había oscuridad. Sí. El Midrash Menahot 86b que cuenta que uno de las siete lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana, ¿ok? Para limpiarlas, aunque no había recibido más aceite que las demás. Por la tarde el Cohen encendía las demás lámparas por medio del fuego de esta lámpara que todavía ardía. Algunos sabios dicen que esa lámpara llamada la luz del oeste tenía que ser encendida solamente una vez al año. El Talmud en Yomá 39b cuenta que este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Atzadik, 40 años antes de la destrucción del templo. Pero muchos indican que ese fue el año de la muerte y la resurrección de nuestro Mashiach Yeshua, en el año 31 de la era común. Fíjate, el punto de vista que hablamos hace un ratito, aquí están las dos referencias donde se encuentra esa información, pero fíjate cómo lo que se amarra nuestro Mashiach Yeshua en esto, lo de la menora. Exacto. Sin que las personas que desarrollaron el Midrash y el Talmud supieran o creyeran de eso. Hay sincronismo, pero no sabemos de cierto si se encendía cada mes. 28.1 dice: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abihu, Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Como está escrito en el Salmo 110:4. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 8, del 1 al 5, está escrito: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales.
tal como Moshe fue advertido por Hashem cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. So, fíjate, esto nos está aclarando muchas cosas. Ujú. Porque Yeshua no va a ser sacerdote celestial por toda la eternidad. No. ¿Ok? Él está haciendo la función de sacerdocio ahora por la orden de Melquisedec, porque no hay templo. Ujú. ¿Ok? Él está oficiando en el tabernáculo celestial, que es una sombra de lo que estaba en la tierra. Y el detalle, porque era una sombra, o no era el tabernáculo de verdad, no significa que no era válido. Exacto. Era válido. Ujú. ¿Ok? La única cosa es que uno era el diseño original y otro es una réplica. Exacto. De acuerdo a las limitaciones que el ser humano tiene y los materiales que tiene el ser humano en la tierra. Porque, como yo le explicaba, le expliqué a los jóvenes en una charla que le hice de alabanza, Ujú. que nosotros, por nuestras limitaciones auditivas, Ujú. pues entonces nosotros solamente podemos dividir una escala, que da una octava musical Ujú. de do a do Ujú. en 12 semitonos, Ujú. ¿ok? Pero los ángeles no tienen esa limitación. No. Ellos pueden quizá dividirlo en 24, 48, 96 diferentes semitonos, creando una música y unas armonías que para nosotros quizá es ¡ah! Pero son de bendición. Exacto. Y entonces, en esa dinámica le dije, si uno está adorando al Padre con ese don que le dio musical, pues entonces puede ser que tú des una nota que suene desonante, Ujú. pero no lo es. Pues entonces, porque es una sombra o una copia, Ujú. no lo invalida. Exacto. Y ese es el punto bien importante que tenemos que recordar. ¿Ok? Vamos entonces al próximo slide. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como diseño, y esto lo cubrió More Walter la semana pasada, Ujú. en lo que él presentó en la congregación, es tavnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Viene de la raíz baná, que significa edificar, construir, tener hijos, reparar o levantar. So, ahí aprendemos un poquito más de hebreo. ¿Ok? La palabra verdadero, ¿ok? Porque estamos hablando verdadero tabernáculo está en el cielo y lo que nosotros teníamos es una réplica. ¿Ok? Exacto. Pero la palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo, no greco-romano. Ujú. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso. Ujú. So, ya la soltar con la mente griega, cuando tú dices el tabernáculo de Moshe, que Moshe construyó de acuerdo a lo que él vio, no era verdadero. Pues Ujú. entonces, en la mente griega lo invade, eso mismo. Invalida. Exacto. En otras palabras, no es válido, pero ese no es el caso. Lo verdadero tiene que, en el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene que ver, tiene más que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. ¿Ok? So, vemos la necesidad, y esto es un buen ejemplo de por qué nosotros tenemos que ver las cosas con una mente hebraica oriental, debe De la mente que tenemos de siempre. sí, ha sido indoctrinada a un pensar Doctrinado. greco-romano, filosófico.
Y no queremos hacer eso porque entonces vamos a perder el sentido de las cosas. Exacto. ¿Ok? La palabra que se usó en la traducción griega de Hebreo 8 para verdadero es aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. Y ahí es donde uno tiene que ajustar su forma de pensar. Exacto. ¿Ok? Y tenemos que aplicar esto siempre cuando estamos leyendo el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah, los manuscritos que tenemos es en griego. Los escritores no tenían que explicarle mucho a lo que estaban escuchando o leyendo esas escrituras porque ya sabían, eran hebreos, eran judíos. Sí, tenían su mente bien enfocada. Nosotros, pues, a su vez tenemos que cambiar de forma de pensar. Sí, y verlo algo más, como más hebreo, ¿verdad? Exacto, pensar sí. más en hebreo. Sí. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel. La palabra hebrea para verdadero es emet, que también significa verdad. ¿Ok? Esa palabra viene de amán, que es soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para fe, emuná. La palabra amén viene de la misma raíz. Así que cuando se habla del tabernáculo verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real o verdadero, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Así mismo. ¿Okay? Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino tiene que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrito en 2 de Corintios 4:18, que dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso está claro. Clarísimo. Eso no hay que discutir ahí. Entonces, tenemos que siempre pensar que la cosa de Elohim, primero espiritual, de lo abstracto a lo concreto. ¿Ok? Eso siempre va a suceder. ¿Ok? En Jeremías 10:10 está escrito: mas Hashem es el Elohim verdadero. Él es Elohim vivo y Rey eterno. Quiero tocar un puntito ahí bien importante. Observa la comparación entre verdadero y eterno. Pero, ¿quién es el Rey? Hashem. ¿Ok? Yeshua va a ser rey, pero no ha sido coronado todavía. So, no podemos darle un título que él todavía no se le ha dado por el Padre. So, cositas. Debemos de llamar Yeshua rey, que a su vez estamos con nuestra palabra usurpando la posición del Padre. Exacto. Dándole a Yeshua un título que todavía no ha llegado a ese esa posición. Exacto. Porque él va a regresar como Yeshua ben David,
como el heredero al trono, Ujú. de acuerdo al linaje de David. Exacto. Pero todavía no ha sucedido eso. No todavía. So, una aclaración que quería poner ahí para que así empiecen a afinarse en cómo la Torá nos está hablando. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo, no es en contraste con el terrenal. La palabra verdadero en referencia al santuario celestial no está usada para menospreciar el tabernáculo en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén, sino resaltar la grandeza, la perfección y la estructura eterna del tabernáculo celestial, el cual es el modelo original para el tabernáculo terrenal y los templos terrenales. Bueno, en el libro que yo estoy leyendo de el Yeshua histórico, Ajá. habla de que, tú sabes, que los romanos consideraban a Jerusalén y el templo, tú sabes, Ujú, la ciudad de David, la ciudad más preciosa en el mundo. ujú. ¿Ok? So, se ve la perfección del hombre tratando de llegar a la perfección para una estructura para Elohim, ¿ok? Demostrando lo mejor de lo que ellos pueden hacer para entonces mostrarle al mundo la perfección. O Exacto. tratarle, porque el único perfecto es Elohim, ¿ok? Porque también Yeshua fue hecho perfecto en el madero, Exacto. ¿ok? Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto y lo más duradero en contraste con lo terrenal, que es más pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un tabernáculo verdadero, eterno y celestial, también hay un sacerdocio verdadero, eterno y celestial, como está escrito en Hebreos 5, del 5 al 10. De la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Habla de la resurrección. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este texto nos enseña que después de la resurrección, el Mesías Yeshua fue introducido en el sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. Exacto. So, ahí vemos varias cositas bien interesantes. Primero, Yeshua cuando nació, ¿era perfecto? No, él fue hecho perfecto. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, tenía que pasar las experiencias y pasar una serie de cosas. Exacto. Él tenía la habilidad de fallar también. Sí, Como Adán, por eso que lo llaman el segundo Adán. Y tenía todas las debilidades de Adán. de un ser humano, sí. Pero Baruch Hashem que no se desvió del No deseo se desvió. del deseo del Padre. Exacto. Y ahí le damos, tú sabes, el honor a Yeshua por eso, porque Fue obediente. y la obediencia lo llevó a la perfección. Fue obediente en medio de su dolor también. Sí, porque yo me imagino en el Monte de Olivo, en Getsemaní, 3 veces. Entonces, hay una manera en la cual se puede hacer esto que es diferente. Estoy parafraseando, pero hay Si una manera. puedes, pasa de mí esta Oh, copa. entonces, uno solamente se puede imaginar lo que estaba pasando por la mente de él. Es que de uno pensar todo lo que le hicieron a él y uno pensar que solo a uno, ya Sí, sí. uno mismo es horrible. Yo no podría, yo no sé. No, es que solamente Mashiach podía hacer eso. Solamente él podía.
Entonces podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial futura del Mesías. En Éxodo 28, 31 y 32 está escrito: harás asimismo el manto del efod todo de lana azul. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor, como la abertura de un coslet será, no se romperá. Que cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba haciendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando Mashiach iba a trascender los cielos después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba encima del manto azul y su cuerpo debajo. De la misma manera, el Mesías, que es la cabeza de su cuerpo, está sentado sobre los cielos y su cuerpo está debajo de los cielos. ¿Okay? Esto es solamente amarrando simbolismo con lo que nos explica la Torá. ¿Okay? Pero aquí hay algo bien interesante, no se romperá. Fíjate, no se romperá. Eso como que es un mandato, ¿verdad? Exacto. ¿Okay? Y lo vemos en uno de los mitzvots que vimos al principio. Esto nos enseña que el ministerio celestial del Mesías, según el orden de Melquisedec, no se romperá, es eterno. ¿Okay? El ministerio levítico está basado sobre los hombres mortales, pero el ministerio según el orden de Melquisedec está basado sobre una vida indestructible, como está escrito en Hebreos 7, del 15 al 17, que dice lo siguiente: y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es en Hebreos 7 del 15 al 17. Y como sabemos, el que escribió el libro de Hebreos era bien sabio en el tema del templo. ¿Okay? Por eso que es necesario estudiar el templo también. ¿Okay? Y cuando tengan oportunidad consiguen libros que se encuentran en el internet gratis, de que tienen el tema del templo y los detalles. También nuestro hermano Rico Cortés tiene estudios del templo bien en detalle. Exacto. Hay recursos en los cuales pueden aprender bien los detalles del templo, de los servicios que se hacían en el templo. No hay excusas, no hay excusas. Y así eso te va a ayudar a entender bien el Brit Hadashah. Así mismo. Todo el ministerio del sumo sacerdote Aarón en el tabernáculo, incluyendo su vestimenta, nos habla del ministerio que el Mesías tiene desde su resurrección hasta ahora. Esta es la razón por la que la Torá está entrando en todos los detalles acerca de la ropa del sumo sacerdote. Cuando la Torá resalta un tema y lo repite, es porque es muy importante para el Eterno. Y lo que es importante para él es importante para sus hijos. El sumo sacerdote Aarón simboliza al Mesías en su ministerio celestial. Los hijos de Aarón simbolizan a los hijos del Mesías, es decir, sus discípulos. Es importante que estudiemos y entendamos estas sombras para entender nuestra función actual en el tabernáculo celestial. Ahora, fíjate, aquí tiene un detalle bien importante para tomar en consideración. Que dice que cuando la Torá resalta un tema y lo repite, es porque es muy importante para el Eterno. Y fíjate, que mucho le está machacando el Eterno con la cuestión de la ropa. ¿Por qué tú crees que eso esté pasando? Explícame. Fíjate,
la vestimenta de las personas. Es más, vamos a empezar de este punto primero. Nosotros tenemos que tener un testimonio bueno, ¿verdad? Claro, Porque somos representantes del Eterno, exacto. ¿ok? Discípulos de Mashiach, Ujú, ¿ok? Como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Mashiach. exacto. Tenemos es un misvot Ujú, en el Brit Hadashah, ujú. una orden, ser imitadores de Mashiach, ¿ok? Y Mashiach, ¿hay algún escrito que dice que él salió en pantalones cortos? No. ¿Quién, el Mesías? Ajá, No, no, él no. no. Ah, Y si se lo puso para su casa o para andar por allí, no lo dice. Pero me imagino que para Elohim es tan importante la vestimenta. sí, No, fíjate lo que está machacando sobre vestimenta. está hablando de detalles, de tantos detalles que había en esas vestimentas. So, para Elohim, la vestimenta no solo es súper importante. Sí, Cada detalle, cada cosita significaba algo. sí, Ahora yo me pregunto, nosotros, la iglesia, sí, nosotros los que nos reunimos y queremos llegar, ¿verdad? A, al, a vivir con nuestro Mashiach, ¿verdad? sí, Las vestimentas que nosotros utilizamos para ir a la iglesia, hombre o mujer, debieran de ser importantes, sí, sí. porque a veces uno ve cosas y cosas. Vamos a poner las cosas como realmente son. Algunas veces uno ve a personas vestidas que no dejan nada para la imaginación. Ropas muy pegadas, Escotes, escote, a los hombres con pantalones apretados. sí, que no se pueden ni mover. Exacto. Y Este, que hablan así. No, 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 olvídate eso. No. tenemos que tener mucho cuidado, especialmente nosotras las mujeres, que nos gusta utilizar la falda y todas estas cosas. Las faldas no deben de tener una raja hasta acá arriba que se No, le vea el muslo. exacto. Eso dicen que son doctrinas de hombres, sí, puede ser que en iglesias la tomen como una doctrina de hombre, pero cuando nos vamos a presentar ante el rey, yo creo que debemos de ir vestidos bien adecuadamente. Sí, sí. Uno no. No vamos a ir como cuando yo voy a donde ti, como mujer, porque soy tu esposa. Exacto, Tiene que ser algo diferente. exacto, Y si exacto. vamos a adorar al rey o decimos que nosotros nos vamos a encontrar con él en su día sagrado, porque es un día sagrado. Entonces tenemos que vestirnos sagrados para él. Exacto. Emma, le voy a dar un ejemplo de lo que yo pasé y quizás esto suene un poquito fuerte, pero la cuestión es que solo somos adultos y por eso es que lo voy a traer. Y es bueno que los jóvenes escuchen esto también. Hay también niños que nos escuchan. Sí, pero lo voy a explicar de forma para que sea educativo y que no ofenda a nadie. Okay. ¿Okay? Yo cuando asistía a la iglesia cristiana, que la última congregación cristiana que yo me congregaba, pues entonces estuve ahí 21 años. Uh-huh. ¿Ok? Y ahí en esa congregación es que el Ruach me inyectó la curiosidad de estudiar la Torá. Pero y ministraba musicalmente en la congregación. Y un día tuve que ir al pastor y decir, mira, pastor, pues, tiene que hacer algo para que las personas se visten adecuadamente en la congregación. Uh-huh. Porque yo sabía el color de la ropa interior de todas las mujeres que estaban al frente. Sí, yo he estado ministrando al frente y también he visto cosas. Sí, sí. Y él mismo me advirtió, me dijo que algunas veces cuando él estaba en el altar, que es elevado, él iba a orar para una hermana, el escote era tanto donde
veía lo que no estaba supuesto ver, Ujú. y cualquier conexión que tú tengas con Elohim se rompe en ese momento. Sí. ¿Ok? La importancia de la vestimenta. Entonces, y quizás suene un poquito Rajatabla. rajatabla o antiguo. ¿Ok? Pero la cuestión es que tenemos que ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Creo que no. Además, nosotros somos un pueblo escogido. Solo dice en Primera de Pedro 2:9. Ajá. Dice que nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, Kadosh. Un pueblo para Hashem poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren, para que declaremos las alabanzas del que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, nosotros ya no podemos vivir como vestir y vivir como vivíamos antes o como vestíamos antes, porque ahora somos una nación santa, una nación Kadosh. Y aunque sí parece rajatabla, pero hay que tener bien en cuenta cuando uno va a las congregaciones con el propósito de adorar al Señor y saber cómo nos vamos a presentar ante el Rey. Yo no me atrevería a ir ante Él con una ropa no adecuada. Sí. Y yo De entiendo. verdad que no. Y Y los hombres también le pasa porque usan ropa muy pegada, demasiado que se le ve todo, o si se mueven se les puede hasta romper el pantalón encima. sí, Y de verdad, en serio, que tú vas a ir a adorar al Rey así, de esa manera, hasta incómodo debe ser tener un pantalón apretado. Súper incómodo, tú no vas a poder yo creo que ni siquiera te puedes arrodillar a orar. sí. Sí, Emma, deben siempre pensar lo siguiente. Cuando se vistan para ir a las congregaciones, ¿ok? Párense enfrente del espejo. Imagínense cómo es que Mashiach lo está viendo Ujú. y cuál va a ser la expresión de la cara de él. Si es una sonrisa, pues entonces todo está bien. Pero si es así, ya tú sabes lo que es. Es que tenemos que tener cuidado porque vamos a una cita importante con nuestro Rey. Él es el que nos está citando los sábados, Él es el que está, el día se trata de Él. O sea, ¿cómo yo me voy a vestir de una forma que a Él no le vaya a agradar? Porque el día se lo estoy dedicando a mi Señor, a mi Rey. Y como la misma manera que yo me he visto para agradarte a ti, de esa misma forma yo me tengo que vestir peor cuando voy a visitar a mi Rey. Eso es una Tiene cosa que ser bien, esto hay que cogerlo en serio, sí. porque esto lo cogemos como que, eso es doctrina de hombre. Y eso es una cosa que admiro de nuestro hermano mayor, Yahudá. Ujú. Los judíos son Se- bien conscientes de eso. Sí. ¿Ok? Y se cuidan, las Y mujeres se se cuidan cuidan, un y se montón. cuidan. Y el hombre también, Y el hombre también. para no ser tú sabes, de forma sexualmente llamativa para el sexo opuesto. Exacto. ¿Ok? Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Para terminar, cuando confronté al pastor con esta realidad, Al anterior, tú sabes, el pastor anterior en la iglesia cristiana, que yo estuve 21 años, pues entonces, como 2 o 3 semanas después, una de las danzoras, ¿ok? Danzoras, Ujú. ¿ok? Posteó en Facebook ella en una tanga. ¿Qué testimonio? ¿Ok? Mira, si se la va a poner, se la pone. Pero no tire fotos y no la pongan en Facebook porque el testimonio se fastidió. Sí, se va para el piso. Oye, y perdona si ofendemos a cualquier persona o que sonamos rajatabla, pero la cuestión es que ustedes tienen la cara de vestirse de una forma provocativa o inadecuada cuando están enfrente de Hashem. Es que antes de salir de la casa hay que pensar que a quién es que uno va a ver. Sí. O con quién es que uno va a tener esa cita. Exacto. Y en el caso de nosotros, en Shabbat, que es un día sagrado, pues vistámonos sagrados. Sí, sí.
Y así todo el mundo goza, nadie es piedra de tropiezo de otras personas y todos podemos estar en armonía, alabando al Padre. Exacto. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Sí, Porque vamos si a no seguir. Que ya, seguimos aquí en este tema. Bueno, siguiendo con esto de las vestiduras, el 28 del 2 al 3 dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras servían para tres cosas: para gloria, en hebreo, kabot; esplendor, en hebreo, tiferet; y para consagrar, en hebreo, kadash, para el ministerio sacerdotal. Así que volvemos a lo mismo. Las vestiduras tienen que ser para la gloria de Hashem, para el esplendor. de nuestro Padre, para consagrarnos para el ministerio, cualquiera que sea, no tiene que ser sacerdotal, Sí. cualquier otro ministerio que el Señor haya puesto en las manos de uno. Bueno, imagínate, tanto se protegía, tanto Hashem estaba consciente de esto, que en las vestiduras de los sacerdotes Wow, eso a mí me huele a los sesos. tenían pantaloncillos. Sí, ellos tenían un montón de cosas. Entonces, para cuando se trepaban para hacer una función en una escalera o tenían que No subir se le viera nada. que los mismos sacerdotes que eran hombres no vean los muslos del otro sacerdote, para que su pensamiento no se desvíe. Exacto. ¿Okay? Fíjate el detalle. ¿Ok? So, piensen en, no estamos diciendo que tienen que hacer esto, pero sí que queremos que piensen en lo que estamos diciendo y lo reevalúen para ustedes tomar una determinación y llegar a una conclusión. Exacto. ¿Ok? El 28:4 dice lo siguiente: estas son las vestiduras que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para su hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. ¿Okay? Eso de la Biblia de las Américas. Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas. ¿Y cuáles son esas 4 prendas? El ketonet, la túnica, el mignasahim, mignasahim, porque es como shamaim, que eran los pantalones. El afnet, el cinto, que medía 32 codos. ¿Ok? 32 codos cada una, a un aproximado de 18 pulgadas por codo. Ya sabe lo largo que era eso. Y el mikbaat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Una turbina. Turbina. Turbán. Ay, turbina es lo que da vuelta, ¿verdad? Ok. Pero me llama la atención ¿cómo se llama esto? En una de los slides. De los slides, el anterior a ese, Ajá. donde dice, el Señor le dice que Él y hablarás a todos los hábiles artífices, o sea, las personas que iban a hacer esas vestiduras, a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo. O sea, el Señor ya le había dado la sabiduría a aquellos artesanos que iban a hacer esa ropa. Sí, sí. Tenían que ser gente consagrada también, ¿verdad? Porque de lo contrario el Padre no le iba a dar esa visión de qué era cómo lo iban a tejer, cómo lo iban a coser, todos los detallitos importantes que tenía esa ropa. Además, le dio el don de cómo hacerla,
Por eso. el arte de hacerlo y la sabiduría para que entender bien lo que Moshe le estaba diciendo de acuerdo a lo que Moshe vio Exacto. en el tabernáculo celestial. So, si las vestiduras que el Eterno le da al sacerdote son así de para que no se le vea nada, pues ¿qué nos queda a nosotros entonces? Sí, una lección bien importante para aprender ahí. Sí, pues vamos a seguir. Okay. Todas estas vestiduras eran de lino blanco. El sumo sacerdote tenía también estas 4 prendas, pero según el Midrash, en Vayikra Rabá, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro del Cohen Hagadol era redondo y llamado Mitznefet. Además de estas 4, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más en total, 8. En las escrituras el número 8 simboliza lo sobrenatural, que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El 8º día es el día después del 7º día, el día de la resurrección del Mesías y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán. Después del 7º milenio, después de Adán. En el 8º día el niño judío entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. También el número 8 significa nuevo comienzo. Nuevos comienzos, ahí lo decía. Sí. Las 4 prendas adicionales del sumo sacerdote fueron el meil, que es el manto azul, el efod, el delantal, el joshan, el pectoral y el tzitz, el diadema. Me estoy acordando de, ¿sabes de quién? Nuestro gran hermano y amigo José Ruiz. Ah, sí. Se vestía con las ropas esas. Sí, sí. José, nuestro gran amigo. Y hermano. Y hermano, sí. Ah, se ponía esa ropa o una parecida a esa. sí, sí. Y como lo más grande era la sonrisa que él tenía cuando se ponía. Ay, sí. Sí. Seguimos. En el 28:6 dice, harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí y lino trenzado, obra de diseñador. ¡Wow! Según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. O sea, para que no se le caiga. Exacto. Las hombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaban hacia adelante, hacia abajo. Fíjate los detalles. Los detalles, sí. Las piedras de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto efod, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese. Según el Talmud, en Yomat 72, las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcía una hebra
Hebra, que diga, no, una hembra. Una hebra de oro con 6 hebras de lana azul. Una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura. Y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se retorcían los 4 hilos juntos y se formaban un hilo con 28 hebras. Wow, Okay. qué detalle. Todo esto viene del Talmud, del Táctil Yomá 72. Ahora, tienen que recordar, ¿es necesario saber todo esto? Bueno, Voy a hacerle la sí, pregunta de esta forma. ¿Es necesario saber las medidas del templo? sí. Es, tenemos que saber todo relacionado con el templo. Ujú. No solamente las medidas, porque cuando vamos a Ezequiel, vemos que el mandato de conocer, de saber todo lo del templo, conlleva también los sacrificios, los niveles de Kedushá, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo estos detalles es necesario, porque cuando Mashiach regrese, se va a oficiar en el templo, en el tercer templo. Y estas son las especificaciones para el tercer templo. Si alguien hace algo que no está especificado, Pues no, ¿viene pues, de Elohim o viene del hombre? viene del hombre. Exacto. Ahí tenemos que saber bien todos estos detalles. ¿Okay? Y, ¿saben una cosa? No me digas que acabamos. Se terminó el tiempo. Qué rápido. ¿Ok? Antes que yo sentía que eran horas y horas y ahora se me va tan rápido. Sí, sí. Pero eso es algo que sucede cuando hablamos de la Torá. Sí. El tiempo que uno es... Corre muy rápido. Sí, sí. Como es uno de los temas favoritos de nosotros, pues entonces se va el tiempo bien rápido. Pero como pueden ver, las vestimentas sí son importantes. La vestimenta para Hashem es importante. ¿Okay? Y tenemos que, si no estamos en nuestro número, tenemos que ponernos a nuestro número. ¿Vale? Para entonces presentarnos agradable a Hashem. Así mismo es. ¿Okay? Porque ¿cómo vamos a repelar a Hashem? Por nuestra vestimenta. Repeler. Gracias, me estoy aprendiendo. ¿Cómo sacártelo? Sí, Ok. sí, como vamos, tú sabes, evitar que él, estar con él simplemente por nuestra vestimenta. Ujú. Porque la cuestión es que, Yo con tal de estar con él, yo me pongo lo que sea. ¿sabes? Lo que sea así. ¿Sí? Porque la cuestión es como el rey David prefería estar con Hashem. Prefería la justicia de Hashem. Todo lo de Hashem él lo prefería. ¿Sabes? Pero también eso establece, entonces, abre la puerta para la relación que cada uno de nosotros tenemos que tener con Hashem. Así mismo. Y empieza con la vestimenta. Además, y tenemos que siempre recordarnos, cuando José lo sacaron del calabozo para presentarlo antes de ir al faro, lo vistieron, ¿verdad? No lo dejaron con la ropa que él tenía en la prisión. Exacto. ¿Qué nos está enseñando eso? Que cuando nos presentamos ante de nuestro rey Hashem, tenemos que estar dignos de presentarnos Exacto. ante un rey. ¿Okay? Solo dejamos con esa y mi vida ya terminamos. Qué pena. Pero nada, gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias a todos los hermanos que se acercaron a mí el sábado y me dijeron que estaban viendo, que estaban escuchando, que están aprendiendo y eso es lo más importante. Nosotros nos unimos frente al Padre primeramente para poder tratar de dar lo mejor de nosotros para ustedes y para nosotros mismos aprender también. Porque siempre se aprende. Sí, Siempre. el que dice que lo sabe todo no sabe nada. No sabe nada. Sí. La palabra, y podemos leer 1001 vez un mismo texto y 1001 vez tenemos un mensaje diferente porque la palabra de Elohim es viva. Exacto.
Así que gracias a todos por estar con nosotros. Y que el Padre siempre resplandezca su rostro sobre ustedes en abundancia. Y será hasta la próxima semana. Mucho shalom para todos. Bye. Shalom.